Bhagavad Gita, capítulo 17, texto 25. Los anhelosos de liberación que repugnan el fruto de las obras dan principio con el mantra Tat a los diversos actos de mortificación, sacrificio y limosna. Y acá vemos un comentario, un pequeño comentario del maestro espiritual que dice: para ser elevado a la posición espiritual, uno no debe actuar en busca de ninguna ganancia material. Los actos se deben ejecutar en aras de la ganancia máxima, que es el ser trasladado al reino espiritual, de vuelta al hogar, de vuelta al Supremo. Todos los sacrificios védicos, todo lo que practicamos en el yoga, tiene como finalidad la liberación. Aunque también hay un conocimiento que nace hace 500 años en Bengal, en la India, que hay un gran maestro que se llama Chaitanya Mahaprabhu, que enseñó el canto de los nombres de Dios. Por ejemplo, Vishnu tiene un nombre que se llama Sahasranama, que significa el de los 1000 nombres. Hay personas que ejecutan un sistema de yoga en el cual nombran los 1000 nombres de Vishnu, se lo saben, o si no, los tienen que tomar de leerlos. Y entonces empiezan a leer los 1000 nombres de Vishnu. ¿Para qué? Una es para atraer su energía, y la otra es porque es un punto de concentración y meditación que sirve para poder controlar los sentidos a través de los nombres de Vishnu. También eso se hace a través del nombre de los 108 nombres de Krishna, los 108 nombres de Ganesha, los 108 nombres de Shiva, y así, de los semidioses. Se usan con los diferentes nombres para poder usarlos como meditación en el yoga. El yoga no es solamente, esto hago hincapié, el yoga no es solamente ejercicios corporales. El yoga es un conjunto de elementos, es un sistema de vida, porque tiene que ver la alimentación, la meditación, el conocimiento. Por eso que Bhagavad Gita tiene 18 capítulos, y cada uno de los capítulos es un sistema diferente de yoga, ¿no? Conocimiento, acción, meditación, ¿no? Karma, dhyana, y así. Por ejemplo, en el capítulo 6 enseña el Ashtanga Yoga, que es tan conocido por todo el mundo. Pero claro, el Ashtanga Yoga, tal como se enseña en los libros de la India, es un poco diferente al que se practica en Occidente. En Occidente usan solamente los elementos, pero no usan lo más importante de todo, que son los principios de la liberación, el brahmachari, el sadhana. El sadhana es muy complicado seguirlo acá en Occidente. Entonces, pero esa es la idea. La idea del yoga. El yoga es un conjunto de elementos y es un modo de vida. Y ese modo de vida está muy acompañado, como digo, de la meditación. Y uno de los elementos más importantes de la meditación son los mantras. Por eso que estamos hablando, vamos en el segundo, que es Sat. Y ahora veremos qué dice del otro elemento, porque el primero habló de Om Tat Sat. Este fue Tat. Ahora veremos, en el próximo veremos qué nos enseña Krishna en el próximo capítulo. Bueno, Jai, Hare Krishna, Namaste.